Seguimos en la cuarta dimensión y en este episodio número 12 de la temporada 1 vamos a abordar dos puntos elementales. El discernimiento de los tiempos y el volverse experto en el manejo de los tiempos. Abordemos el discernimiento de los tiempos. Los de la tribu de Isaacar eran expertos en el discernimiento y entendimiento de los tiempos. Dice la palabra del Señor que ellos, que eran expertos, que eran entendidos en los tiempos, sabían qué hacer y le decían a Israel cuándo hacerlo. Fíjate lo que te quiero enseñar en estos primeros 7 minutos de este episodio. 3 cosas. Cuando tú eres entendido en los tiempos, cuando tú sabes discernir los tiempos, manejar los tiempos, jugar con los tiempos como los de la tribu de Isaacar, tienes 3 puntos a tu favor. Número 1, vas a saber qué hacer. Número 2, vas a decirle a las mayorías cuándo hacerlo. Y número 3, vas a ser parte de las minorías. Las minorías siempre son las que toman las decisiones más trascendentales de una nación o de la humanidad. Te quiero explicar lo siguiente. Cuando tú ves en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, se mencionan que los de la tribu de Judá, de Rubén, de Dan, que las otras 11 tribus los conformaban ejércitos de 12,000, 8,000, 13,000, 20,000 personas, pero los de la tribu de Isaacar solo eran 200. Era la única tribu que no llegaba ni a 1,000, una quinta parte de 1,000. Eran minoría, pero les decían a las otras 11 tribus, que eran miles de miles, expertos en lanzas y en guerra, les decían qué hacer. Aquellos sabían qué hacer, pero los de la tribu de Isaacar le decían cuándo hacerlo. Así que te invito a que para vivir en la cuarta dimensión te vuelvas un experto en el entendimiento de los tiempos. El cuarto día de la creación, el Señor creó la lumbrera mayor, la menor y las estrellas como señales para que aprendamos a manejar las estaciones y las temporadas del año. Te quiero invitar a que aprendamos de 4 animalitos más sabios que los sabios. El proverbista Salomón dejó escrito que, número 1, las hormigas son más sabios que los sabios. ¿Por qué? Porque almacenan en verano para tiempos de invierno. ¿En dónde radica el primer nivel de sabiduría de la hormiga? En almacenar y tener una cultura y una política de ahorro. ¿En dónde radica el segundo nivel de sabiduría de la hormiga? Precisamente en el discernimiento de los tiempos. Las hormigas son sabias porque almacenan, pero son 2 veces sabias porque saben cuándo hacerlo. No lo hacen en invierno, lo hacen en verano. Saben en qué temporada del año hacerlo. Si no lo hacen en esa temporada, van a adolecer y quizás a morir en invierno. Las hormigas, hay que aprenderles una cosa: el discernimiento de los tiempos. Las hormigas nos enseñan 2 principios básicos: una política de ahorro, una cultura de almacenamiento, pero sobre todo nos enseñan en qué momento, en qué tiempo, nos enseñan cuándo llevar a cabo esa política de almacenamiento. La austeridad se lleva en tiempos de abundancia. Número 2, los conejos. Se dice que son animales de poca monta, pero se refugian en las rocas. ¿Por qué son sabios los conejos? Bueno, son sabios porque se refugian en la roca. ¿Pero por qué son 2 veces sabios? Porque saben cuándo refugiarse en la roca. En donde estamos grabando este programa,
Estamos rodeados de área verde, de cafetal, de mucha área verde, y hay conejos silvestres. En el día tú no los ves, solo salen en la noche. ¿Sabes por qué? Ellos disciernen que en el día corren peligro y que en la noche es el tiempo de salir a buscar provisión. Son sabios los conejos porque se refugian en la roca, pero son más sabios que los sabios porque disciernen cuándo salir a buscar su provisión para no poner en riesgo su vida y la de sus cachorritos. Número 3, las arañas. Las arañas, dice Salomón, que son más sabios que los sabios porque viven en los palacios. Te voy a comentar esto. Salomón hizo un palacio de puro oro, de cedro. Lo hizo de cedro y lo recubrió de oro. El palacio que hizo Salomón fue de cedro y luego fue recubierto de oro. Salomón, el más sabio y más rico de los reyes, se dio cuenta que aún en su palacio de oro habían arañas. Y llegó a una conclusión: estas arañas son muy sabias, porque sin ser dueñas del palacio, viven en palacio. Ahora bien, José, al igual que las arañas, tienen una doble porción de sabiduría. José vivía en el palacio de Egipto y tampoco era dueño del palacio de Egipto, como las arañas no eran dueñas del palacio de Salomón. Pero, ¿en dónde radica el segundo nivel de sabiduría de las arañas y de José? En que lo que José y las arañas necesitan lo sacan de adentro, de su interior. José, para trasladarse de la cárcel al palacio, su plan estratégico lo sacó de la mente. Lo que necesitaba para ir de un lugar a otro, lo sacó de adentro. Las arañas, lo que ellas necesitan, casa, sacan su telaraña de adentro. Para trepar, sacan su telaraña de adentro. Para cazar insectos, sacan su telaraña de adentro. Nunca se les agota la tela de araña. ¿Sabes por qué? Porque lo interno, la riqueza interior, es tan inagotable que nunca se agota. Y yo te invito para que, al igual que las hormigas, que los conejos y que las arañas, puedas desarrollar discernimiento de los tiempos para vivir en lugares de palacio, para saber cuándo ahorrar y cuándo salir por tu provisión. Pero quiero llegar al cuarto animalito que menciona Salomón, que es más sabio que los sabios, y son los saltamontes. Los saltamontes dice que son animalitos, insectos, que, como su nombre lo indica, no es gran ciencia lo que te quiero enseñar acá, saltan en el monte. Son insectos que se encuentran en el monte y saltan. Pero ¿por qué tienen doble porción de sabiduría? Porque no teniendo líder, no teniendo capitán ni capataz, avanzan y lo hacen en formación perfecta. Son sabios porque avanzan, pero son más sabios que los sabios porque lo hacen en formación perfecta. Y déjame decirte en dónde radica el avance de formación perfecta. Los saltamontes son animalitos que cuando saltan en sus fuerzas solo logran avanzar unos escasos centímetros. Pero cuando disciernen los tiempos, ellos dicen, va a soplar un viento que nos puede hacer avanzar hasta 90 kilómetros de distancia. Un salto del saltamonte lo puede llevar a 90 kilómetros adelante cuando saltan en el momento preciso, en el viento correcto. Los saltamontes se ponen en formación perfecta, se preparan y para eso saben esperar, desarrollan la paciencia. Cuando sopla el viento correcto, saltan y en formación perfecta logran avanzar kilómetros de kilómetros, no en sus fuerzas, en su discernimiento de los tiempos. Es más poderoso discernir los tiempos que la misma fuerza física. Te invito para que puedas, al igual que la hormiga, los conejos, las arañas y los saltamontes, tener una doble porción de sabiduría
y volverte experto en el discernimiento de los tiempos como los de la tribu de Isaacar, y también José, que era experto en el manejo de los tiempos. Cuando te vuelves experto en el manejo de los tiempos, tú puedes vivir en 4 dimensiones como José. José se volvió experto en manejar los tiempos. Cuando la primera dimensión le vamos a llamar en la presencia del rey. Cuando José estuvo en la presencia del rey, manejó una dimensión en el entendimiento de los tiempos. Él dijo, en la presencia del rey, el momento es para soltar y compartir el plan. Y compartió el plan. La segunda dimensión para volverse experto en el manejo de los tiempos, en la temporada de las vacas gordas. José dijo, aquí ya no es tiempo de planes, aquí es tiempo de políticas de recaudación. Y almacenó en los graneros abundante trigo hasta que ya no pudo contabilizarlo, dice la palabra de Dios. Tercera dimensión, en el tiempo de vacas flacas, José discernió que ya no era tiempo de planes y que no era tiempo de austeridad, que era tiempo de ventas, era tiempo del economista, ya no era tiempo del ahorrador, ya no era tiempo del planificador, sino era tiempo del negociador. Abrió los graneros y se puso a negociar con todos los egipcios y con todas las naciones que venían a comprarle trigo. Cuarta dimensión, terminada la temporada de vacas flacas, vienen a José y José les da semilla a los egipcios y les dice, van a dedicar esta semilla a sembrar las tierras que eran de ustedes, y cuando llegue la cosecha van a traer el 20%, es decir, la quinta parte al faraón, y con el resto van a usarlo para sus familias y para la cosecha siguiente, es decir, para volver a sembrar. Ahora bien, esta cuarta dimensión en el manejo de los tiempos de José ya no era para planificar, ya no era para ahorrar, ya no era para negociar, sino que era para invertir. Un hombre como José, que aprendió de los 4 animalitos más sabios que los sabios, supo manejar los tiempos en 4 dimensiones para volverse expertos. Tú quieres ser experto en el manejo de los tiempos, tienes que saber que hay 4 dimensiones para volverte experto en el manejo de los tiempos. Número 1, estamos en una escuela financiera acá en El Estratega. Número 1, tiempos para planificar. Número 2, la segunda dimensión, tiempos para ahorrar, políticas de austeridad, una cultura de ahorro. Número 3, la tercera dimensión, tiempos para negociar, tiempos para intercambiar, tiempos para vender. Número 4, ya no hay tiempos para planificar, ni tiempo para ahorrar, ni tiempo para negociar, sino que la cuarta dimensión, tiempos para invertir. Invertir es cuando te dedicas a sembrar, a esperar y a cosechar. Es cuando sabes que el flujo de efectivo parado es dinero dormido y necesitas darle movimiento con dirección y velocidad para que produzca frutos abundantes en el reino de Dios. Concluimos con lo siguiente en este episodio número 12 de la primera temporada del Estratega. Tienes que ser un entendido de los tiempos como la tribu de Isaacar, que sabían qué hacer, decían cuándo hacerlo y eran minoría. Tienes que ser sabio como la hormiga, ahorrar y saber cuándo hacerlo. Sabios como el conejo, refúgiate en la roca que es Cristo y debes de saber cuándo hacerlo. Estamos en una buena temporada para que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Sabios como la araña, que aunque no sea dueña del palacio, vive en lugares de realeza y todo lo que necesita lo saca de su interior porque somos vasijas de barro que tenemos en nuestro interior
un tesoro. Y como los saltamontes, aunque no tengas jefe, aunque no tengas líder, tienes que avanzar en formación perfecta con tu familia y con tu equipo y con los que te acompañan en la visión. Y para volverte experto en el manejo de los tiempos, al igual que José, tienes que saber que cuando estás en presencia del rey, es tiempo en la primera dimensión para compartir el plan estratégico. En la segunda dimensión, tienes que saber que es tiempo para tener una política y una cultura de ahorro. En la tercera dimensión, que es tiempo para negociar, vender e intercambiar lo que tú tienes con lo que tienen otros. Si tú te preparas para ello, te vas a dar cuenta que sí hay riqueza en el mundo, que sí hay riqueza en países como Guatemala. Te quiero decir algo, la riqueza siempre va a parar a las manos correctas y a las mentes entrenadas. Y la cuarta y última dimensión en la vida de José, hay tiempo para invertir. Concluyo. Las 4 dimensiones para que maneje los tiempos en tu economía y esta crezca, tienes que comprender que hay tiempos de planificación, tiempos de ahorro, tiempos de negociación y tiempos de inversión. No te pierdas el episodio 13, que será el último episodio de la primera temporada, que precisamente se llamará Temporadas Cíclicas.